Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra sesión. El día de hoy vamos a tener una plática magistral con el doctor Mauricio Rodríguez. Él es ginecólogo y ginecólogo urólogo por el actualidad es un soporte pélvico. Y ahora esta estructura que no estaba diseñada para cargar peso, carga el peso de todos los órganos intraabdominales e intrapélvicos, ¿ok? Siempre que pongan piso pélvico o la palabra piso pélvico en internet va a salir un puente colgante, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el puente colgante? ¿Sí, no es cierto? Y siempre ponen ese, les aviso. Entonces, el piso pélvico está constituido como un puente colgante porque solamente los dos pilares tocan el piso. Todas las demás estructuras cuelgan entre los dos pilares. Rápidamente les diré que está compuesto de una pelvis ósea, una fascia endopélvica y un músculo pélvico, los músculos pélvicos. La pelvis ósea, de todos nosotros, hombres y mujeres, es una articulación súper poderosa. Carga la columna vertebral, ¿sí no es cierto? Transmite el peso de todo nuestro cuerpo al piso a través de las piernas. Sin embargo, está hueca. Si yo lanzo una muñeca a través de cualquier pelvis ósea, sea masculina o femenina, se va a ir. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que soporta los órganos en el piso pélvico realmente? Es un soporte muscular. Ese soporte muscular se llama diafragma pélvico, está compuesto de varios músculos, pero el principal se llama elevador del ano. ¿Ok? El elevador del ano tiene un pequeño problema. Tiene un agujero por donde sale el recto, la vagina y la vejiga. En el caso de los varones, no sale la vagina específicamente, pero ese hiato que es lineal se llama hiato genital. Está dispuesto hacia la parte hacia adelante y realmente este músculo soporta el recto, la vagina y la vejiga. Es muy importante transmitirles eso, porque eso tiene que ver con tratamiento de incontinencia. Entonces, si ahorita yo les digo a todos, aprieten su músculo del piso pélvico, nadie va a apretar el músculo de la vagina, porque el músculo de la vagina no tiene fuerza. El que realmente aprieta es el elevador del ano. Y el elevador del ano aprieta tanto el recto, la vagina, como la vejiga. Es muy importante. Como les dije, el elevador del ano soporta los órganos intrapélvicos y la vagina tiene unas adaptaciones que son las proyecciones de tejido conectivo denso y regular que estabilizan a los órganos dentro. Entonces, en la triada se funciona así. La pelvis ósea sirve de anclaje al músculo, que es el puente, ¿se acuerdan?
y la pared anterior y la pared posterior vaginal que estabilizan los tres sistemas, que sería recto abajo, vagina en medio, vejiga arriba, ¿cierto? ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres no tienen vagina y por lo tanto tienen solamente un tabique que cruza de lado a lado específicamente. ¿Hasta aquí vamos bien? La vejiga descansa sobre pared vaginal anterior, la vagina está en medio y la vagina se separa de pared vaginal posterior, digo, del recto por la pared vaginal posterior y ese tejido conectivo. ¿Ok? La fisiopatología de todas las disfunciones del piso pélvico, la teoría más aceptada a nivel mundial es la teoría de Pellman, la teoría del barco en dique seco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que mantiene el barco en flotación en su lugar? No son los ligamentos, es el agua. El agua es la que mantiene y estabilizado por los ligamentos que están a los lados, ¿cierto? Pero si yo quito el soporte del agua, entonces la tensión sobre los ligamentos aumenta. Y tarde que temprano estos ligamentos van a ceder y vamos a tener una disfunción del piso pélvico. Todo se centra en que tiene que ver con colágeno y tiene que ver con soporte muscular. ¿Todos hasta aquí bien? ¿Por qué es importante? Porque los factores de riesgo que ocasionan disfunciones del piso pélvico no es una causa. Entonces yo te podría preguntar, a ver, ¿cuáles son las causas de disfunción de, qué ocasiona una disfunción del piso pélvico? Los cesáreos, los partos. Las cesáreas, los partos. ¿Tú qué dices? Yo no sé. También pensaría que los partos. Allá, aparte de otra cosa de partos. La obesidad. Todo lo que sobrecarga el sistema realmente es un factor de riesgo, pero ninguno es un causal. Todos son sumatorios. De hecho, la teoría de Richard Bohm y la teoría de Lancet dice que las dos teorías aceptan lo mismo. Existen factores predisponentes, factores incitadores, factores promotores, factores descompensadores y factores de intervención. Todos ellos pueden incidir en lo que viene siendo la función normal del piso pélvico. Factores de predisposición genética. Si tú tienes un defecto en tu colágeno, ya sea que sea un defecto realmente importante, vamos de acuerdo, o que tengas una colágena deficiente, tú tienes mayor predisposición para tener disfunción de piso pélvico. ¿Ok? Los factores incitadores, ahora sí, son los partos. ¿Vamos? Partos, cesáreas, no. Pero, ¿qué pasa? Entonces dices, entonces yo voy a tener una cesárea, porque así me voy a escapar. ¿Se me explico? De la disfunción de piso pélvico, no, porque el embarazo es cargar un bebé con ese sistema durante 9 meses específicamente. Si es cierto, disminuye el riesgo porque es sumatorio. Un embarazo y un parto son dos riesgos, y un embarazo y una cesárea no necesariamente es uno, pero es menos riesgo que tener un parto. Factores promotores. El ejercicio. Obviamente que el ejercicio no es mal. El ejercicio excesivo. ¿Vamos de acuerdo? ¿Cuál ejercicio excesivo? Las mujeres que son obreras, específicamente. De hecho, hay una cirugía que se llama cirugía de Manchester, que fue diseñada en la Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque todas ellas se fueron a hacer en las fábricas, ¿vamos de acuerdo? Y hubo una mayor tasa de prolapso de los pélvicos en pacientes jóvenes, específicamente. Pero ahorita, ¿cuál tenemos? ¿Quién le gusta el CrossFit? Nadie. Muy bien, pues el CrossFit está realmente relacionado con disfunción del piso pélvico. ¿Por qué? Porque la carga de peso con las piernas, cuando haces la barra y te agaches, toda la fuerza va sobre tu piso pélvico y la levantas. Y además todo el mundo se emociona con esas barras y empiezan a tener más peso y es un factor de riesgo. La alterofilia también es un factor de riesgo. Factores descompensadores, y ese es el que más les atañe a ustedes. Yo siempre les digo, yo quisiera tener la colágena que tenía cuando tenía 25, pero ya no. Y la colágena de mi papá va a ser mi colágena en unos años más, ¿de acuerdo? Va perdiendo características propias y eso hace que obviamente pueda tener mayor predisposición para disfunción de piso pélvico. Y las intervenciones es bien común. ¿Para qué quiero el útero? Nada más me sirve para dar bebés, para sangrar y para tener cáncer. ¿Por qué no me lo quito? Porque realmente es el fulcro del piso pélvico. Y si tú lo quitas, es un factor de riesgo para tener más disfunción de piso pélvico específicamente. Eso no quiere decir que estemos en contra de las histerectomías, pero sí en contra de la histerectomía profiláctica, por así decirlo. ¿Qué creen? Todos son factores. Yo tengo la monja, que nunca conoció barras, que nunca hizo ejercicio extremo, no recuerdo, que cuando tiene 75 años tiene un prolapso de los pélvicos impresionante y una incontinencia que no pone. ¿Qué factor es el más importante y determinante en ello?
el de predisposición. Su colágena de alguna manera tenía malas características y simplemente el factor descompensador viene a aparecer como, vamos, tengo la mamá que tiene 4 partos vaginales, o sea, 4 embarazos y 4 partos, una histerectomía, y tiene 75 años, y brinca, salta y corre, y no tiene ninguna disfunción de piso pélvico. Otra vez, son factores, no son causales, ¿de acuerdo? Y son sumatorios, y todos pueden afectar la función normal del piso pélvico. Existe otra teoría, que es la teoría Peggy-Norton, que la pueden encontrar por ahí, que explica un poquito diferente lo que les estoy diciendo yo, pero en realidad todavía no es completamente aceptada. Es tratar de ver otro punto de vista de la función del piso pélvico. Las disfunciones del piso pélvico son muchas, chicos, ¿de acuerdo? Yo les voy a hablar de la que me invitaron hoy, y es sobre incontinencia urinaria. ¿Les parece? Entonces, vamos a hablar de incontinencia urinaria. ¿Qué es la incontinencia urinaria? La pérdida involuntaria de orina. Antes se decía que sí causaba por suciedad. Estamos de acuerdo que sí tenía, no, si tú pierdes involuntariamente orina, tienes incontinencia urinaria, tienes que ver por qué específicamente. ¿Qué es lo que me da la continencia? Bueno, la continencia está simplemente porque tiene que haber una presión uretral mayor a la presión intravesical, y entonces yo soy continente. Cualquiera de estos factores que se afecten, que disminuya mi presión uretral o que aumente mi presión intravesical, tengo incontinencia. ¿Ok? Existen muchos tipos de incontinencia de acuerdo a la Sociedad Internacional de Continencia, pero 3 son los predeterminantes: esfuerzo, urgencia y quien tiene las 2. ¿Ok? Otros tipos de incontinencia, y una que les interesa mucho a ustedes, por ejemplo, puede decir enuresis nocturna, que es más de pediatría, incontinencia continua, incontinencia insensible, incontinencia coital, la incontinencia asociada a discapacidad. ¿Qué es la incontinencia asociada a discapacidad? El adulto mayor que tiene una discapacidad que le impide ir al baño, que tiene que hacer. ¿Dónde está específicamente? No tiene una incontinencia por alguna falla, ¿sí me explico? Pero sin embargo tiene una incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria no afecta, y siempre les digo, no es una causa de muerte. Si lo vemos en los adultos mayores, sí, porque la incontinencia urinaria predispone para infecciones urinarias, y las infecciones urinarias descompensan a un adulto frágil, ¿cierto? La incontinencia urinaria favorece que tengan nocturia, y por lo tanto, al tener nocturia y accidentes, en las noches se levantan y se caen y se fracturan la cadera, y adiós. ¿Sí o no es cierto? Entonces, aunque no es una causa de muerte, sí puede afectar nuestra calidad de vida e incluso afectar nuestra autonomía. Realmente la incontinencia a nivel mundial es súper prevalente, ¿de acuerdo? Nada más en México se estima que 13 millones de personas tienen incontinencia urinaria. Yo siempre les platico, cuando voy a una plática con ginecólogos, por ejemplo, que con ustedes es más. Oye, la incontinencia, no, tengo que hacer incontinencia. Entonces no la ves. Porque una de cada 4 mujeres en general, en la estadística, tienen algún grado de incontinencia. No todas tienen que usar un pañal, ¿vamos de acuerdo? Pero tienen algún grado de incontinencia que cambia su estilo de vida para poder compensarlo. Es más prevalente en las mujeres que en los hombres, y obviamente que es más prevalente arriba de los 65 años, ¿ok? Por parte de todo lo que está diciendo usted, también la incontinencia en el adulto mayor causa depresión, causa aislamiento. De hecho, vamos a hablar de los 2 tipos de incontinencia, y una tiene más ese factor que la otra específicamente. Entonces, en este caso, el mejor estudio de prevalencias de incontinencia urinaria es el estudio PICO. Todavía no hay nadie que le gane, aunque no es un estudio nuevo. Ellos hicieron un estudio donde marcaron la prevalencia a través de los años, y vean cómo realmente a través del tiempo y entre más edad, por lo tanto, ustedes se van a topar mucho más con incontinencia que incluso el ginecólogo habitual. ¿Ok? Y lo único que sí puedes ver, que la que más aumenta es la incontinencia urinaria de urgencia. Aquí está por prevalencias por tipos, y si ustedes vuelven a ver, ahí se ve que la incontinencia urinaria de urgencia es la línea azul, y vean cómo empieza a aparecer más prevalente después de los 60 años. ¿Ok? Y la incontinencia urinaria de esfuerzo es más prevalente en las pacientes jóvenes. Factores de riesgo para incontinencia, los mismos que les dije ahorita, ¿sí? Pero los que sí han marcado realmente y hemos visto es la paridad. Entre más partos, más posibilidad de tener incontinencia urinaria. Y el otro tema fue el que tú dijiste, el peso. Todo el mundo se preocupa por 20,000 cosas, pero no se preocupan por el peso. Y realmente el peso es uno de los factores importantes para tener disfunción de piso pélvico.
¿Cuál es el otro problema? Que aunque impacta mucho la calidad de vida, no van a consulta o no lo dicen. De hecho, en la consulta, si tú les preguntas, ¿tienes incontinencia urinaria? Es más, no les voy a- más difícil todavía es incontinencia fecal o manchado fecal. Cuando yo a una paciente siempre les tengo que preguntar, les pregunto hasta peritas y manzanitas. ¿Cuántas veces yo no les digo, ¿tienes poliaquilia? Esa palabra para mí no existe, porque para mí es, ¿cuántas veces vas al baño? ¿Cuántas veces te levantas en la noche al baño y te vuelves a ver? Cuando vas al baño, ¿vas corriendo o no vas corriendo? Si vas corriendo, ¿llegas o no llegas? Bueno, a veces no. A veces, ¿cuándo? A veces, ¿cuántas? ¿Sí me explico? ¿Es gotas o es chorro? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero si no les pregunta, a veces me pasa. ¿Vamos de También no acuerdo? te entiende. ¿Eh? La gente, hay gente que no te entiende. Sí, sí, sí. Pero si tú le dices, oye, ¿te gana para ir al baño? Sí. Ah, sí, sí me gana. Sí Y me es gana. la pregunta, como dice. Hacer la pregunta concreta es lo que realmente genera que tengan la respuesta. Por eso es importante, chicos, que cuando ustedes evalúen a sus pacientes, sí les pregunten por piso pélvico específicamente. Y no pregunten, yo vuelvo a decir, la palabra estreñimiento es otra palabra que no me gusta mucho, porque si yo voy a un lugar y digo, ¿quién tiene estreñimiento? Y levantan la mano muchos. Y luego, ¿cuántas veces vas al baño? Todos los días. Ah, ok. Y batallas mucho para ir. No, no, sí, a veces poco mucho. Por eso tengo estreñimiento. Y realmente para mí es trascendente cuando no vas al baño todos los días. ¿Sí me explico? Y en cambio tengo una paciente que va cada 4 días, pero ya lo considera normal. Y no tiene estreñimiento, ¿vamos de acuerdo? Entonces yo tengo que preguntarle cuántas veces vas al baño. A lo cual. ¿Diario? Sí. ¿Pujas? No. ¿Manchas? No. Tengo que preguntar todo, como dice el doctor, porque si no lo preguntas, ellos asumen que no tienen que saberlo. ¿No? Pero bueno, ¿por qué no van a consulta? Por muchas cosas, y mucho es porque yo le llamo la normalización de la incontinencia. Bueno, no yo, ¿verdad? Lo dicen los mismos. Entonces, la normalización de la incontinencia es normal. Yo tengo 45 años, es normal que tú uses un pad, unas gotillas que se me salen una vez, ¿vamos de acuerdo? Es normal que tengo 60 años y tengo un pañal, o sea, todas mis amigas usan pañal, entonces yo también tengo que usar pañal, ¿vamos de acuerdo? Ya no es malo. La normalización. La otra es, de hecho, muchas vienen hasta más de un año después, el temor. Primero la vergüenza. Yo todavía tengo en la paciente, la consulta pacientes que llegan y me va a revisar. Cuando realmente lo que más me interesa es preguntarle muchas cosas, ¿cierto? Entonces, en este caso es la pena. La otra cosa es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a los estudios. Que a mi amiga se la llevaron, las tienen súper mucho. Cuando realmente lo más importante otra vez es el interrogatorio, ¿cierto? Y último es el tratamiento. Es que si voy me van a operar. Cuando la gran mayoría de pacientes mejora sin necesidad de tratamientos quirúrgicos específicamente. Entonces, pero bueno, esas son las respuestas de ellas. Como les dije, el espectro de la incontinencia es incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria mixta e incontinencia urinaria de urgencia. Ven cómo se combinan las dos para hacer la mixta. Pero hay una cosa que es importante, que no estamos viendo. El espectro de la vejiga hiperactiva es más grande que todos. Porque la vejiga hiperactiva puede ser seca o puede ser húmeda. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Incontinencia urinaria de urgencia, muy bien. Vamos a hablar de cosas sencillas. El proceso de micción, ¿de acuerdo? El proceso de micción, todos pensamos que es un proceso voluntario. Yo voy al baño cuando yo quiero. ¿Sí no es cierto? Eso es mentira. La vejiga es automática. Es tan automática como su corazón. La controlamos, pero no nos hace caso si no quiere. Vamos. Tú vas al baño cuando ya no controlas, ya no la puedes controlar más. Y tú decides cuándo. Pero en realidad, si todos nos quedamos aquí y a todos los amarro al piso y nos esperamos a ver quién va a ser el primero, todos van a terminar con micción, porque la vejiga invariablemente va a desencadenar el reflejo de micción, tarde que temprano, ¿cierto? Entonces, hay muchos mitos sobre la micción. Yo voy al baño, al baño, depende del agua que tome. No. Si tomo agua, inmediatamente me van a ir al baño. Eso es un reflejo, más no es esa agua, ¿cierto? Yo tengo una vejiga bien chiquita, porque a cada rato voy al baño, o tengo una vejiga bien grande, porque me puedo durar 5 horas sin ir al baño. ¿Sí no es cierto? Lo normal de ir al baño son de 6 a 8 veces al baño al día. Y levantarse una vez en la noche es completamente correcto. A los hombres, si les pregunto cuántas veces es lo normal de ir al baño, van a decir 3, aunque vayan 10. ¿Por qué? Porque el proceso de micción es ir al baño con
cuando encuentre un lugar socialmente aceptable, ¿cierto? Y para los hombres, socialmente aceptable es todo el planeta. No recuerdo bíblico, o sea, si hay baño, qué bueno, y si no hay baño, también, o sea, no importa. Pero en cambio las mujeres, si les pregunto cuántas veces van al baño, sí me dicen 4. ¿Por qué 4? Porque saben a dónde fueron. Es más, si tienen ganas de ir al baño y el baño de quien les gusta, se aguantan hasta que van al baño que les gusta, ¿estamos de acuerdo? Para ella sería feliz ir en su cuarto en la mañana y regresar en la noche y ir al baño. Por lo tanto, sí postergan demasiado la misión. Es incorrecto, chicas, ¿eh? Lo normal es ir 6 a 8 veces al baño al día. La cosa por la que no van las mujeres al baño, y eso es como cultura general, no tiene nada que ver con esto, es porque creen que en los baños pescan las infecciones. ¿No es cierto? Que están las bacterias así esperando que lleguen ustedes para saltar. ¿Sí o no? Les platico que ninguna mujer en el mundo ha tenido una infección por ir al baño. También, Si eso fuera cierto, también es cultura, ¿verdad? Sí. Las madres no no va. orinen en cualquier lado. Orine en un lugar seguro. Y si las bacterias volaran, como ustedes dicen, los hombres estarían muertos. Dan un baño en una gasolinera, eso es impenetrable, vamos de acuerdo, vas así como denso el ambiente, incluso para ir al baño, pero no brincan. Entonces, las infecciones no se pescan en la cultura general. ¿Cómo funciona la vejiga? Primero tenemos que entender el proceso de la micción que tiene que ver con el riñón. Para entenderlo en ese proceso, los riñones funcionan 24/7. ¿Sí o no es cierto? Tomes agua, no tomes agua, funcionan de acuerdo al latido cardíaco. ¿Sí o no? La tasa de filtración glomerular de todos nosotros es más o menos estable. Entonces, si nos ponemos una sonda todos hoy y venimos todos a 24 horas después, casi todos tenemos la misma bolsa, ¿no? 2 litros promedio, ¿sí? Entonces, ¿por qué tú vas 10 y tú vas 4? Si orinamos 2 litros todos, ¿vamos de acuerdo? No tiene que ver con la filtración glomerular. Por eso cuando me dicen, yo voy muchas veces al baño y es que pierdo mucha orina, ¿no? El que va 10 veces al baño al día, orina 200 mililitros cada que va. Y el que va 4 veces al baño al día, orina 500 mililitros cada que va. Pero al final del día todos orinamos 2 litros promedio, ¿cierto? Y me va a decir, Dios, hago mucho ejercicio. ¿Se imagina cuánto? Me tomo 5 litros de agua, claro, pero pierdes por otras vías, ¿vamos de acuerdo? Generalmente la tasa, si mandan unas pruebas de función renal y les traen un bidón de 5 litros, ¿qué van a decir? Algo está mal. ¿Sí no es cierto? Y si les traen una de 500 mililitros, van a decir, algo está mal, ¿cierto? Entonces, pero la gente es muy común que diga, no, es que yo orino muy poquito. Pero en realidad orina pocas veces, que no es lo mismo, vamos. Entonces, la orina se forma 24/7 y continuamente está cayendo en la vejiga, gota, 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 gota. Yo termino de orinar ahorita y ya está cayendo orina otra vez. ¿Sí o no es cierto? Entonces, si me espero 5 minutos en el baño y vuelvo a hacer un chorrito, pues voy a volver a vaciar porque está cayendo orina continuamente, siempre detrás, ¿sí? La vejiga es un globo, no es una botella. Entonces, si tú me prestas una botella y tú dices, ¿cuánto le cabe a esta botella? 600 mililitros. Ah, muy bien. Y si le pongo 700, ya no le cabe. Entonces se activa el reflejo de emisión cuando llega a 700. No. La vejiga es un globo. Es un globo cuando está desinflado, está colapsado, como el globo normal. Cuando se infla, ¿viste? ¿Cuánto le cabe una vejiga? A la vejiga de todos nosotros le cabe más de 1 litro. Pero ninguno de nosotros aguanta más de 1 litro. ¿Por qué? Porque se activan los reflejos de micción. ¿Vamos de acuerdo? Los reflejos de micción tienen que ver con sensores, no tienen que ver con el tamaño de la vejiga. En este caso, la micción no depende del tamaño de la vejiga y no depende de la filtración glomerular promedio, ¿cierto? En población normal, sé que también hay la población que es diferente, vamos, pero en población normal no. La micción depende de los sensores. ¿Ok? Yo siempre hago este ejemplo. Bueno, es el que tengo de modo. Tengo un mini split, 2 toneladas. ¿Suficiente para esta habitación? No. 3 toneladas. ¿Les gusta? ¿Suficiente para esta habitación? Ok, 3 toneladas. Y lo pongo a 20 grados centígrados. ¿Estoy bien? ¿Va tolerarlo? ¿Sí? Ahora voy a poner uno de 10 toneladas. Cuando ponga el de 10 toneladas me voy a congelar. Porque lo voy a poner arriba. ¿Vamos de acuerdo? ¿De qué depende la temperatura? Del sensor, no de la capacidad. Es lo mismo que tiene que ver con la vejiga. La paciente no va tantas veces al baño porque tenga una vejiga más pequeña, sino porque sus sensores se activan antes de lo que tienen que activarse, o más temprano. Entonces, el proceso de la micción funciona como la fuente de bambú. La vejiga siempre, el riñón siempre está produciendo orina, ¿cierto? Y la vejiga se está llenando. Cuando llega a este nivel, se activan los reflejos de micción y me orina. Todos fuimos bebés, ¿cierto?
Por lo tanto, todos usamos pañal porque teníamos un reflejo automático de mi vejiga. Yo iba caminando, si tenía ganas de ir al baño, no preguntaba. ¿Sí o no es cierto? Porque era automático. Ya vieron cómo la vejiga es automática. Funciona con volúmenes y con sensores. ¿Qué pasa? Que a los 3 años máximo, todos maduramos nuestro sistema neurológico y entonces mi vejiga me avisa que tengo ganas de ir al baño y yo utilizo la corteza para decirle no porque estoy dando clase. Puedo soltarla ahí y puedo seguir platicando con ustedes. ¿Cuánto tiempo va a aguantar ahí? Eso es variable. Pero yo puedo seguir platicando con ustedes. Más tarde me va a volver a avisar. Sí, está bien. Pero si me sigo esperando, vato. Yo siempre les digo que la vejiga es como el niño en el HIV. Como no tienen niños, no lo entienden. Pero el niño en el HIV es, si te pides dulce en el HIV, sale. Si tú te quedas en el HIV, vas a perderlo. ¿Sí me explico? O sea, él tiene hambre, lleva los dulces ya. Eso no va a ir para menos, va a ir para más, hasta que caiga en crisis. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, en este caso, la vejiga es igual. Tarde que temprano va a llegar un momento de crisis que va a decir, o voy o me hago. Y a cualquiera le pasa, ¿vamos de acuerdo? Esa sensación se llama sensación de urgencia urinaria. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me tardo en llegar a la urgencia urinaria? Es lo variable. Y es una conducta aprendida. Mande. ¿Tienes cuál sería como el volumen urinario normal para decir que, o sea, para que se active todo tu sistema? Me iría más por las veces. Lo correcto es ir al baño al menos cada 3 horas. Eso es lo correcto. Con eso completa 6 a 8 veces al baño al día. Yo les digo lo que es lo correcto. Sé que a veces, y en el trabajo y lo que ustedes no lo hacemos, vamos de acuerdo, pero tiene que ver más con hábitos que con otra cosa. Y si le pregunto a los varones, ni se ríen, porque a ellos no les importa. ¿Sí me explico? Si van caminando, dicen, ah, sí, con permiso. Estos sensores se pueden educar, se Sí, pueden modificar. los educaste, de hecho. Y la que no va al baño, la que va 2 veces al baño al día, lo sobreeducó tanto que lo sobrecontrola. El problema es que tarde que temprano te pueden dar la vuelta y decirte, ya no me importa lo que tú me dices, yo voy a hacer lo que yo quiera, vamos de acuerdo, pero eso es un control voluntario. ¿Está aquí todos correctos? Ese control voluntario, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, y hay gente que lo puede perder. Y es cuando se pierde, puedes nacer con un problema en tu columna y no tener nunca un control voluntario, ¿vamos de acuerdo? De hecho, se dice que la población adulto mayor tiene la misma prevalencia, por así decirlo, que otra población especial, que es la población que tiene problemas en columna vertebral. Entonces, en este caso, los que tienen problemas en columna vertebral tienen una tasa mayor de problemas. Obviamente, tienen la vía neurológica, se me fue la palabra, alterada, por así decirlo. ¿Sí me explico? Pero también hay gente que es completamente voluntario y que de pronto pierde su control. ¿Qué pasó? Muchos cofactores, pero al final del día los perdió. Y entonces esa paciente puede tener 4 síntomas neurológicos urinarios. El más común de todos es la vejiga hiperactiva y el más benigno. Pero tenemos vejiga automática, tenemos discinesia truso de esfínter y tenemos vejiga tónica. Cuando tengo un paciente con una vejiga neurológica, lo que yo tengo que descartar es que no tenga los otros 3. ¿Ok? Se define como urgencia urinaria. Se define como la pérdida involuntaria de orina precedida por urgencia urinaria. ¿De acuerdo? ¿Qué es la urgencia urinaria? Deseo súbito, imperioso, incontrolable de ir al baño. ¿Ok? Se caracteriza por 4 síntomas. Es un síndrome. Frecuencia, nocturia, urgencia e incontinencia. Frecuencia. Si voy más de 8 veces al baño al día, hasta cierto punto es anormal. ¿De acuerdo? Levantarse más 2 veces en la noche al baño es anormal. Si cuando tengo ganas de ir al baño, en vez de decir voluntariamente voy a ir al baño, tengo que correr al baño, eso se llama urgencia urinaria. Y si cuando voy corriendo al baño tengo accidentes antes de llegar al baño, eso es incontinencia precedida de urgencia. ¿Hasta cierto punto? La paciente que tiene vejiga hiperactiva puede tener los 4 o puede tener 2. Entonces yo tengo el adulto mayor que va 10 o 12 veces al baño en el día, se levanta 5 veces en la noche al baño, nunca tiene accidentes, ¿vamos de acuerdo? Pero ella tiene un problema de vejiga hiperactiva. Y tenemos que ver por qué. Es una vejiga hiperactiva seca. Por eso les digo que el síndrome de vejiga hiperactiva es mucho más prevalente
que todos los tipos de incontinencia juntos específicamente, porque existe la vejiga hiperactiva seca y la vejiga hiperactiva húmeda es la paciente que sí tiene accidentes antes de llegar al baño. Y esto es progresivo, es decir, puedes pasar de- Como dijo el doctor, la incontinencia urinaria de urgencia es la afección del piso pélvico, o bueno, de las afecciones del piso pélvico que más afecta la calidad de vida. Produce depresión, aislamiento, costo económico, porque tú dices, bueno, el pañal, ¿cuánto puede costar? La toalla, no es la toalla, ¿verdad? En la toalla es la ropa, porque cambia todo su outfit para tratar de que no se vea. Usa perfume más, porque no quiere oler, porque ya siente que huele incontinencia. Un recuerdo, deja de trabajar, porque siente que tiene que huele a orina específicamente. Restringe los líquidos, es la que de aquí, oye, vamos a ir mañana a McAllen, y desde hoy deja de tomar agua. Porque cuando se suba al carro, si se va a subir al carro, sabe que necesita un baño. Es la que de aquí a McAllen conoce todos los baños. Si tú vas a McAllen, ¿qué cargas? Nada, ¿verdad? Pues sí. ¿Te preocupas sobre algo cuando vas a McAllen? ¿Tú? ¿No? La visa, ¿no? Pero ellos no. Ya cargan monedas, papel. Y cuando llegan a McAllen, lo primero es, ya vamos, ya ni compran nada ahí, mamá. ¿No? Pero ella sabe dónde está el baño cuando llega el 10. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, produce disfunción sexual, aumenta el riesgo de caídas, como les dije, y produce pérdida de la independencia. De hecho, a la paciente con vejiga hiperactiva se le conoce como la dama de negro porque realmente sí cambia su outfit para negro. Porque los pantalones negros tienen menos manchas. Y los pantalones gruesos transmiten menos la mancha de orina específicamente, o se nota menos que traiga un protector específicamente. Entonces, y se aíslan. Oye, vamos a salir, ya no quiero salir. Si no hay un baño. Oye, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen ganas de ir al baño, Uh-huh. pero se ponen de pie para cualquier cosa e inmediatamente les dan ganas y de urgencia? Pero no tenían ganas, estaban necesitados. Existen dos cosas. Pueden tener una incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la que sí, vamos de acuerdo, y que simplemente cuando se levantan, el deseo de micción se despierta cuando la orina entra en el tercio proximal de la uretra. Entonces, cuando ellos se levantan, entra un poco de orina en el tercio proximal de la uretra y se desencadena el deseo de urgencia y puede proporcionar que tengas incontinencia urinaria de esfuerzo. Se consideraría una incontinencia urinaria mixta hasta cierto punto. ¿Cuál es el tratamiento de la vejiga hiperactiva? Tenemos que entender que en la actualidad hablamos de manejo biopsicosocial de casi todos los padecimientos, y en este caso el manejo biopsicosocial tiene que ver con medidas del estilo de vida. ¿Ok? Parece mentira, pero ahorita van a ver que en el adulto mayor tenemos muchos problemas con este tema, ¿no de acuerdo? ¿Por qué? Porque, como dicen, no se levantan. Se están viendo la novela y como no les dan ganas, pasan 6 horas, ¿no? De acuerdo, y no, es que me voy a levantar y no me quiero levantar, y cuando se levantan ya tienen una vejiga realmente sobredistendida. ¿Ok? La otra es que a veces son dependientes. Entonces, si el cuidador no los levanta, no hay nadie que los levante específicamente. Entonces, los líquidos, yo sé perfectamente que el café, los refrescos y ciertas sustancias favorecen vejiga hiperactiva. Tengo que restringir algunas sustancias que ella misma tiene que aprender cuáles son las sustancias que le generan vejiga hiperactiva. Después están los ejercicios de piso pélvico, el entrenamiento vesical, el tratamiento estándar de oro de estos son los antimuscarínicos. Y después, cuando no tengo respuesta, porque yo tengo, de hecho, también es una paciente, ¿no? Tenemos una paciente muy mayor, que realmente tiene más de 80 años, es frágil, vamos de acuerdo, le hemos dado medicamentos, pero con moderación, porque responden los medicamentos, los efectos colaterales en el adulto mayor, obviamente aparecen más frecuentemente, entonces con moderación, porque sí aparecen efectos colaterales. Bueno, no responden, siguen, podemos usar otros. Vamos de acuerdo, ya le envié a fisioterapia, ya me acabé todas estas. Oye, ¿puedo poner una neuromodulación sacra posterior con un implante? Eso es para la que no responde a otros, vamos de acuerdo. O sea, ya tuviste que haber acabado con todos los demás anteriores para poner un implante específicamente. Y por último, la cirugía, que no es la paciente adulto mayor, normalmente es la paciente joven y neurológica. La reducción del peso aumenta, que nadie quiere bajar de peso. La reducción de la cafeína, el tabaquismo, el estreñimiento, igual.
El adulto mayor tiende a tener estreñimiento, tiende a tener malos hábitos de defecación por cuestión, razón, motivo, costumbre. ¿Vamos de acuerdo? Si tú no le dices que tiene que defecar todos los días, no lo hace. Y vuelvo a insistir, muchas personas consideran que ir al baño cada 3 días es completamente aceptable. Porque para mí es normal, vamos de acuerdo, pero lo correcto es ir diario. Como lo correcto es ir cada 3 horas máximo al baño. ¿Ok? Anexión. La fisioterapia funciona, el biofeedback, los efectos de Kegel, el entrenamiento vesical, los antimuscarínicos y los beta bloqueadores y los antidepresivos son nivel A en tratamiento de vejiga hiperactiva. Como les dije, el tratamiento farmacológico de vejiga hiperactiva, el primer tratamiento es antimuscarínico. El segundo tratamiento son los agonistas beta-adrenérgicos, que son nuevos, porque esos aparecieron hace pocos años, antes no los teníamos. Los antidepresivos tricíclicos funcionan. Los hormonales son coadyuvantes, porque si tú tienes un síndrome urogenital de la menopausia, tienes más vejiga hiperactiva. Y si controlas el síndrome urogenital de la menopausia, desaparece la vejiga hiperactiva, no, pero si la controla mucho mejor, ¿estamos de acuerdo? Y finalmente, la toxina botulínica, como les dije. Dentro de los medicamentos antimuscarínicos puros, los que tenemos aquí en el mercado son tolterodine, tenemos difenacina y tenemos soliferacina. Tolterodine apareció más o menos como en el 2000, soliferacina no, como en el 98, y soliferacina y difenacina como en el 2002, 2004 aproximadamente. Los más nuevos son más específicos. El primer antimuscarínico, los primeros antimuscarínicos eran mixtos, o sea, no eran antimuscarínicos puros, afectaban más de un receptor muscarínico específicamente. De hecho, el que más se utilizaba era la oxibutinina. Antes de ello se utilizaba el flavoxato específicamente, pero el problema es que al no ser específico de M3 ni M2, da síntomas colaterales. De hecho, la oxibutinina salió por ahí del 78. ¿Y cuál es el problema con oxibutinina? Que los efectos colaterales son muy intensos. Seca de boca, retención gástrica, alteración en glaucoma, ¿vamos de acuerdo? Y en el adulto mayor puede incluso tener afección en el estado cognitivo porque pasa barrera hematoencefálica. Entonces, se trató de hacer todo lo posible porque oxibutina funcionara, se inventó oxibutina de liberación prolongada en parches intravesical, pero aún así tenía sus efectos colaterales y luego aparecieron los que yo les dije, que son los antimuscarínicos puros. El tolterodine primero y finalmente soliferacina. Aún así, como quiera, hay pacientes sensibles y no les puedes dar dosis altas de antimuscarínicos porque aparecen los efectos colaterales, ¿de acuerdo? Pero el 90% o el 80% de los pacientes con vejiga hiperactiva responden a antimuscarínicos. Por eso es que siempre les digo, no, es que me van a poner Botox. Tienes que ser de ese 20%, ¿vamos de acuerdo? Y ese 20% combinado con otro medicamento no funcionó, entonces son muy pocas las que terminan en tratamientos completos. El mirabegrón, que es el beta 3 que acaba de salir, que ahorita sí se utiliza. El mirabegrón incluso en el adulto mayor es muy noble. Súper noble porque no tiene los efectos colaterales de los antimuscarínicos y me controla igual que cualquier otro antimuscarínico. E incluso se puede combinar con antimuscarínicos porque no es el mismo receptor el que estimula. Muy bien. Intravesicales, como les dije, la toxina botulínica. Pero la toxina botulínica funciona igual que cualquier otra toxina botulínica, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ponemos en los párpados? Nadie sabe. Te inyectas en el músculo directamente. Entonces, la toxina botulínica te va a entrar con cistoscopía, bajo sedación y empezar a poner. El problema es que, ¿cuánto creen que le ponemos de toxina botulínica a una vejiga? Díganme un número al azar. ¿Saben cuánto le ponen a una paciente para? Como 60. Como 60, ¿no? No, yo creo que es mucho. Fácil, unos 20. Para todas con la cara completa a lo mejor. Pero así como las que hacen todas ahorita, que son de divorcio, por así decirlo, ponen 20. ¿Ok? Ocupo 200. 200. Entonces, no es barato, ¿estamos de acuerdo? 2 frascos o un frasco de 200 unidades para poder tener el efecto que quiero en el detractor, porque tengo que ponerlo uno tras otro, ¿estamos de acuerdo? Y tengo, ¿cuál es el efecto colateral? Pues igual que los párpados te caigan, que tenga retención, ¿estamos de acuerdo? Por eso nuevamente tenemos que dejarlo como alternativa final específicamente. El biofeedback y la estimulación funcionan, claro que sí funcionan. El problema es, vamos sencillo. Aprieten todos sus músculos de, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Aprieten todos sus músculos del piso pélvico. Y son doctores. Vamos. Quiero que lo hagan con población general.
Hay unos como juguetitos que... Ese. No, tienes razón. Sí, Qué bueno. es una aplicación y ahí ves como que también estás apretando, ¿no? O sea, son como para... Voy de acuerdo. Completamente de acuerdo contigo. Pero ahora te voy a decir, hazme una rutina. Sí. Y ese es el problema, que no lo ven como un músculo real. Sencillo, chicos. Sencillo. Vamos. ¿Quién ha ido al gimnasio a hacer pesas normales? Todos, ¿no? Y cuando llegas al gimnasio, ¿qué te dicen? Masa muscular. O fuerza. ¿Sí o no es cierto? Y depende de qué quieras, te ponen una rutina de ejercicio, ¿no? Si quieres fuerza, necesito poco peso, muchas repeticiones, vamos de acuerdo, ver más seguido. Si quiero masa, mucho peso, pocas repeticiones, ¿sí o no es cierto? El elevador es un músculo igualito a todos los demás. Lo tienes que ejercitar de acuerdo a qué quieres. Respuesta rápida, respuesta corta, vamos de acuerdo. Tono. El problema es que lo ven como un chiste. Pero no es un chiste. Y entonces dicen, es como si yo te dijera, vamos a comprarnos un cinto para hacer los cuadritos del abdomen. Nunca vas a tener cuadritos en el abdomen. ¿Me explico? Voy a ponerme un cinturón en el brazo para hacer el brazo de Arnold Schwarzenegger. En tu vida vas a tener brazos. Puedes tener tono, pero nunca vas a tener masa muscular ni fuerza. Es por eso que hay una desinformación en lo que viene siendo el biofeedback de piso pélvicos. Y lo manejan como muchas cosas. Esto lo vamos a ver. La electroestimulación es más para ustedes. La electroestimulación es para vejiga hiperactiva. Resulta que la vejiga hiperactiva es un trastorno neurológico. Entonces, si yo le doy una electroestimulación a la paciente con cierto TENS, específicamente puedo inhibir el reflejo de TENS que tiene. ¿Cómo voy a aplicar el TENS? Lo puedo aplicar en la piel. Lo puedo aplicar intracavitario, ¿de acuerdo? Lo puedo aplicar en tibial posterior, que es súper noble. Antes eran con agujas. Unos parches bien cómodos, se les pone en el tibial posterior y a través del nervio perineo pueden activar lo que viene siendo los núcleos sacros, o pueden poner un interestín, que es como un marcapasos. ¿Cuál pones? ¿Cuál te pondrías tú? Pues lo más sencillo, ¿vamos de acuerdo? Entonces vuelvo a insistir, el interestín es la última opción para pacientes que no responden de manera correcta, porque en realidad tenemos muchas opciones para hacer la electroestimulación. El problema que tenemos que valorar en los tratamientos es la efectividad, la tolerabilidad, la satisfacción de la paciente y la flexibilidad. Y eso ahonda en la adherencia. Hasta aquí, vejiga hiperactiva. ¿Suficientemente confuso o no? ¿Sí? Pueden preguntarme lo que quieran. Yo tengo, yo no sé si lo vamos a ver también en lo de la urgencia, pero por ejemplo hay un algoritmo que creo que se llama GRAPPA, en donde miden como el residuo y dependiendo del residuo, así como sin hacer mayor abordaje, inicia por ejemplo terapias hormonales, porque vi que los menciona ahí. Entonces, por ejemplo, inician estrógenos y eso qué tanto mejora o en qué pacientes está indicado hacer. Incluso los estudios de urodinamia, o sea... Va. Lo vamos a dejar para después, pero vamos a adelantarlo. Primero, los estrógenos son como terapéutica, de hecho sí lo puse como nivel C de evidencia. O sea, son coadyuvantes para el síndrome urogenital de la menopausia, ¿vamos de acuerdo? Pero no son tratamiento de incontinencia. Una paciente, yo tengo pacientes de 25 años con vejiga hiperactiva. ¿Qué les pongo estrógenos? No tienen ausencia de estrógenos, ¿vamos de acuerdo? Entonces no es tratamiento de vejiga hiperactiva. El tratamiento de vejiga hiperactiva, primera línea es antimuscarínicos, farmacológicos estoy hablando, antimuscarínicos, después agonistas beta, y después antidepresivos tricíclicos, y después se podría decir otros, porque en esto incluyes una gama impresionante de medicamentos. Si nos vamos a antimuscarínicos, tenemos los mixtos como cibutinina, los solitarios como tolterodina, como soliferacina, como darifenacina, tenemos flavoxardo, ¿sí me explico? Dentro de lo que viene siendo el mirabegrón también responde muy bien, pero tratamiento de vejiga hiperactiva, los estrógenos no son, porque realmente mejora otra vez, quitamos un factor de riesgo que es el síndrome urogenital de la menopausia, pero si no tienes síndrome urogenital de la menopausia, no tiene una función en el tratamiento. También algo importante antes de pasar a lo siguiente es el que en los varones el uso de estos medicamentos, si la próstata está suficientemente crecida y el paciente tiene más de alrededor de 100 mililitros de orina residual, hay un aumento en el riesgo de retención urinaria al utilizar estos medicamentos. Entonces,
En aquellos pacientes varones que tienen vejiga hiperactiva, se tiene que evaluar si tienen hiperplasia prostática y si tienen orina residual después de orinar. Y en las mujeres Antes de- también. Antes de indicar estos medicamentos. Aunque eso sí, para que vean, lo siento mucho, pero no les puedo dar. No conozco nada. Soy hombre. Pero la próstata no es mi, no sé nada. Lo que sí les puedo decir es lo que dice el doctor, tiene toda razón. Y también es en la mujer. O sea, infinidad de pacientes adulto mayor tienen una disfunción al vaciamiento vesical, que tienen orina residual alta y que por eso están yendo frecuentemente al baño, le hacen un antimuscarínico y eso es la bomba perfecta, ¿vamos de acuerdo? Entonces, la primera cosa que más adelante vamos a ver para una paciente siempre va a ser orina residual. En todas las cosas. Y justo esa era mi duda. O sea, si el diagnóstico puede ser completamente clínico o necesitas como estudios. Necesitas algunos estudios. Incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo es, ya dijimos que la continencia está dada por aumento de la presión intravesical y por disminución de la presión uretral, ¿cierto? Lo que vimos en vejiga hiperactiva tiene que ver con aumento de la presión intravesical. Se llama un problema hipertónico, porque tiene que ver con aumento de la presión intravesical. La incontinencia urinaria de esfuerzo es un problema hipotónico, porque tiene que ver con disminución de la fuerza de la uretra para contener, aunque no haya un incremento importante de la presión intravesical. ¿Qué es lo que mantiene cerrada la uretra? Tiene que ver precedida por tos. Esta paciente no va muchas veces al baño, no se levanta en la noche al baño, no carga con las monedas y el papel ni anda llegando al JCPenney ni conoce todas las opciones de equipo allá. Dice que no pierde, pero solamente pierde cuando hace ejercicio, cuando tose. ¿Cuál es el problema? Que es tan paulatino el cambio en esta, que realmente estas normalizan todavía más la incontinencia. Entonces les preguntas, oye, ¿tú pierdes orina? No. ¿Y cuando hace ejercicio? Bueno, sí, cuando corrí, se me escapa, pero por eso hay que correr. ¿Vamos de acuerdo? Entonces ya no pierdo, vamos. Entonces, solamente pierdo cuando tengo gripa. Si no tengo gripa, no tengo accidente. Tienes una incontinencia urinaria de esfuerzo al final del día, pero se normaliza mucho porque es más específico el incidente de la incontinencia. Tiene que ver con una disminución en los mecanismos de continencia uretral, que son la mucosa uretral, el esfínter interno, el esfínter externo y el soporte vaginal. La mucosa uretral, fíjate que hemos estudiado mucho sobre mucosa uretral hablando de estrógenos, porque al principio decíamos, no, es que tiene que ver el trofismo de la mucosa uretral, que tiene que ver con los estrógenos para poder tener. En la actualidad sabemos que no tiene tanta participación. Incluso hubo estudios específicamente con tratamiento para incontinencia urinaria de esfuerzo con estrógenos y sin estrógenos específicos, nada más para ver si los estrógenos eran un factor determinante en la continencia, y resulta que no, específicamente. Tiene más peso todavía lo que viene siendo el esfínter y la fascia específicamente. Entonces, la vejiga descansa sobre la pared anterior, ¿se acuerdan? Y como les dije, la vejiga y la uretra. Entonces, cada que toso, este soporte me ayuda a mantener la continencia. Si este soporte se pierde, obviamente la continencia se pierde a cierto punto. Es una transmisión. Los factores de riesgo son los mismos. Y la evaluación de todas las incontinencias tiene que ver con eso, como les mencioné. Todas tienen que tener una evaluación general, que es una historia clínica completa, con las preguntas que les platiqué. Síntomas urinarios, diarios vesicales, pueden utilizar diarios vesicales. El tema con los diarios vesicales es que es complejo. A ver, les voy a dar a todos un diario vesical hoy, y la próxima semana los veo, y me van a traer ya los diarios vesicales. La verdad es que pocos lo van a hacer, porque dinámicamente es poco probable. Es más importante el interrogatorio dirigido, cuántas veces va, cómo va, vamos de acuerdo, te aporta más información. Oye, para protocolos de investigación, hacer diarios vesicales, por ejemplo, yo soy enemigo de medir la orina residual, la orina posmicción, porque en realidad no me interesa cuánto orina, me interesa si tienes orina residual. Entonces, si una señora tenga un sombrero para que vaya y orine aquí, y luego me lo va a medir en un botecito, se los voy a poner a todos ustedes. ¿No de acuerdo? Para que vean lo suficiente. Estar viendo el baño cada que vas al baño, tener que estar midiendo con un frasquito y tú. No. ¿Vamos de acuerdo? Y además porque no tiene trascendencia
en el tratamiento. Eso es lo importante. Lo que sí tiene trascendencia es la medición de orina residual. Y para eso no necesito una orina multicanal. Yo voy al baño, orino, y mi médico me dice cuánto orina residual tengo. Ni siquiera tengo que poner razón. ¿Ok? Exploración física, tenemos que ver que no tenga prolapso, que es otro tema que no abordamos hoy, pero que el prolapso no es otro tema. Aquí es importante para mí, como no son ginecólogos, y aunque prolapso y incontinencia urinaria son dos cosas completamente distintas. Yo tengo pacientes con prolapso sin incontinencia y tengo pacientes con incontinencia sin prolapso, ¿vamos de acuerdo? Entonces, decir, tengo la vejiga caída porque se me sale la pipí es completamente incorrecto. La paciente con prolapso viene por masa vaginal y la paciente con incontinencia viene por escape involuntario de orina. ¿Puedo tener las dos? Sí. ¿Vamos de acuerdo? Obviamente descartar infecciones urinarias. Las infecciones urinarias pueden descompensar a los pacientes. Evaluar el estado estrogénico. Evaluar la función de los músculos del piso pélvico y evaluar la orina residual. Ese es el análisis inicial de una paciente con incontinencia, ya sea de esfuerzo o de urgencia. Pero lo más importante es su interrogatorio y su exploración física. Para mí es muy importante que pregunten, ya hagan el ejercicio. Eso es lo que los voy a invitar hoy. Mañana, a partir de que mañana vean a los pacientes, un día, siéntense y pregunten todos sobre cuántas veces va al baño. Para que vean que tienen que estar haciendo magia para preguntarle a una señora y que no les empiece a platicar sobre cuando era chiquita y ella iba más veces y ahora que es grande más veces y ahora tienen que llevarla a donde ustedes quieren, ¿vamos de acuerdo? Digo, ustedes saben más de eso. Yo veo muchos pacientes adultos mayores y para cuando corro estoy platicando sobre sus nietos y cosas por el estilo. Cuando la tengo que volver a traer a sí, ¿cuántas veces al baño? ¿Vamos de acuerdo? Entonces necesito que hagan un interrogatorio completo. Que me digan cuántas veces se levanta al baño, cuántas veces se despierta, porque tengo la otra. Ustedes también deben ser magos en eso. Vamos, pues que no duermo la noche. Voy al casino y me duermo a las 4 y luego me levanto a las 12. Entonces tenía como cuenta. Nocturia es que te despiertas para ir al baño. Entonces no importa que sea día o de noche, ¿vamos de acuerdo? En nocturia te despiertas, tienes que estar dormido, despertarte, ir al baño y volverte a dormir para que cuente cómo nocturia. Entonces eso es lo que los voy a invitar. Muy bien, ya vimos cómo se analiza. Les tengo que hacer una multicanal. La urodinamia multicanal, otra vez, vuelvo a platicar. Necesito saber para qué la piden. Si tú tienes una paciente con incontinencia urinaria y me dices, le voy a hacer una urodinamia multicanal, te diría, ¿por qué? Porque de la urodinamia multicanal, el único factor que me puede ayudar son 2 puntos en toda la urodinamia que me hacen diagnóstico de incontinencia. Primero, para medir orina residual no ocupo una urodinamia multicanal, ¿cierto? Segundo es, ¿qué quieres saber? Es que quiero saber qué tipo de incontinencia tiene. Eso lo sabes con el interrogatorio. ¿Estamos de acuerdo? No es que quiero saber si la vejiga hiperactiva tiene vejiga hiperactiva o tiene incontinencia urinaria de esfuerzo. A ver, déjame te platico. El estudio que evalúa la continencia urinaria en lo que viene siendo la urodinamia multicanal es el Valsalva Lip Pump Pressure, que es el punto de pérdida abdominal. ¿Qué hago en eso? La paciente le lleno la vejiga con 200 mililitros y le digo, tosa. Y entonces tose y yo puedo medir cuánto está incrementándose la presión vesical y si pierde te puedo decir exactamente con cuánto volumen, con cuánta presión intravesical perdió. ¿Sí? Entonces, si pierde con menos de 90, te podría decir, sí tiene un problema de soporte. Pero ¿qué crees? Si tienes vejiga hiperactiva, tienes una cosa que se llaman contracciones involuntarias de orina. Y las contracciones involuntarias de orina son una contraindicación para hacer el Valsalva Lip Pump Pressure. Entonces, si tienes una paciente con incontinencia urinaria mixta, no la puedes mandar a una orina multicanal. Porque la orina multicanal va a salir falsa. ¿Sí me explico? Tienes que controlar primero la vejiga hiperactiva para tener la urodinamia multicanal, porque el Valsalva Lip Pump Pressure, como norma, como criterio, tiene que ser ausencia de contracciones no inhibidas del detrusor. ¿Ok? Entonces es importante que la urodinamia tienen que dejarla para pacientes que realmente, otra cosa, es realmente si llevándose una urodinamia cambia la dinámica de tratamiento o cambia el pronóstico del tratamiento que voy a dar. Y eso es lo que tienen que valorar. Yo no estoy en contra de la urodinamia, estoy en contra de que la haga urodinamia a todas las pacientes que no necesitan. Vuelvo a insistir, ¿saben qué es una urodinamia multicanal? Muy bien, a todos les voy a poner una sonda por el recto, les voy a poner una sonda por abril, y les voy a dejar con ropa amélica. Y todos aquí les voy a decir, te voy a llenar la vejiga como si fuera no. Ahora tú se funciona esto. Y ahora orina como si nadie estuviera aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una función que realmente necesitas
pedirla porque la necesitas. Oye, tengo una paciente que operé, tengo una incontinencia urinaria recurrente que es compleja, tengo que ver qué es lo que tiene la función de la uretra, la puedo pedir. Siguiente, ¿qué tratamiento puedo escoger? Los ejercicios del piso pélvico. Todo el mundo quiere esa máquina, vamos a acuerdo. Yo entro y ahí se dice, para todo, vamos de acuerdo, todos quisiéramos otra vez el abdomen cuadrado y todas las musculares, sí, pero no existe esa máquina, para ningún músculo. Ah, no, pero Amazon tiene el fin de catálogo de eventos, ¿estamos de acuerdo? Y le puede haber un aparato que con un celular, con muscular, tengo un ejercitador que me lo pongo entre las piernas y hago pierna, más sin embargo no hago el elevador del año, ¿estamos de acuerdo? Porque dijimos que el elevador del año está bien. ¿Sí? Entonces, si tú haces fuerza en tus piernas, haces en tus abductores. Sí. Pero es igual que cuando vas al gimnasio, si vas a hacer bíceps, ¿qué te dice el del gimnasio? No. ¿Qué te dice el del gimnasio? Ilústranos. Cuando vas a hacer bíceps. Nunca se acuerdan de Te paras derecho, hermano. Agarras la pesa, poco peso, espalda recta, levantas el brazo limpio. Y lo bajas limpio. Y ahora es 20 repeticiones limpias. Porque nosotros todos llegamos como buen varón a la persona grande. 1, 2, estás haciendo brazo, espalda, todo menos bíceps como tal. ¿Vamos de acuerdo? Si quieres hacer bíceps, tienes que dar el músculo. Entonces, otra vez les vuelvo a decir, aprieta tu músculo del piso pélvico. Como no lo ven, no lo pueden contraer. Vamos a hacer algo más sencillo, ¿les parece? Levanta una ceja. Levanta una ceja. Levanta la otra. Levanta una ceja. Levanta la otra. Levanta la otra. Levanta la otra. ¿Qué es lo que sucede? Todos tenemos el paquete neuromuscular para mover las cejas. Pero ¿qué creen? Yo no lo tengo entrenado. Yo no puedo levantar una ceja voluntariamente. ¿Ok? Y menos la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me voy a un espejo todos los días, tengo una ceja y empiezo a entrenar, voy a lograr, porque ahí está todo. Lo único es que no lo identifico. Es igual el músculo del piso pélvico. ¿Ok? Entonces, el láser vaginal no funciona. Ahorita vamos a ver por qué. Hay clínicas especializadas donde haces biofeedback de piso pélvico, donde se te aplica electroestimulación específica para piso pélvico, pero no toda la fisioterapia de piso pélvico es lo mismo. Oye, los hipopresivos funcionan. Lo quité de esta diapositiva, pero la yoga funciona. Cochrane dice que no. Ustedes se basan en Cochrane, igual que yo, ¿no? Los estudios de Cochrane son la base, son los metaanálisis son lo que vemos para realmente tomar decisiones, ¿no? Cochrane dice, la yoga no es tratamiento para incontinencia. La yoga es mala, ¿no? La yoga es buena, ¿vamos de acuerdo? Pero para incontinencia urinaria, no. ¿Ok? Quirúrgico. Antes de el 2000, chicos, la incontinencia urinaria se consideraba el tratamiento estándar para incontinencia urinaria es quirúrgico y ha sido quirúrgico a través del tiempo. Podemos hacer biofeedback, ¿sí me explico? Y mejoran las incontinencias leves, pero una incontinencia urinaria severa, por más ejercicio de piso pélvico que hagas, no va a mejorar. Requiere un tratamiento quirúrgico que haga que él sea continente. Antes del 2000, la incontinencia urinaria se le conocía como la enfermedad de las 1000 cirugías. Si existen 1000 cirugías para un mismo problema, ¿qué quiere decir? Que ninguna funciona. ¿Qué creen? Hasta yo hice un protocolo de una cirugía que hizo mi maestro y me decía que era la mejor y que yo tenía que comprobar que era la mejor. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces de pronto ella salía con que hacía una técnica que daba el punto derecho y mi maestro lo daba izquierdo y le ponía su nombre, su apellido y hacía la técnica ella específicamente. Entonces, había muchos, se concretaban en reparación anterior, procedimientos de aguja, reflexas, retropuntas, cabecillos y otros. Después del 2000 aparecieron los cabecillos mediolaterales y entonces son el estándar de hoy. Cabecillo mediolateral retropúbico, transobturador, colpo suspensión de Bush abierta, cabecillos tradicionales, agentes abultantes y otros. En la actualidad se sabe que los cabecillos tienen desde 1900 y eran de diferentes materiales, desde fases cadavéricas y animales. La cistopexia de Kelly Kennedy fue muy famosa por mucho tiempo. Las uretropexia retropúbicas aparecieron en los 50 con el Marshall Marchetti, que fue el primero, y la evolución de eso que fue el Bush. Como les dije, Marshall Marchetti, Bush, muchas variantes, Bush Tanago, Bush laparoscópico. Dos procedimientos de aguja popularizados por Pereira, que también existieron como 20 procedimientos de aguja, cada quien con su nombre. Hasta que en 1996 aparecen los TBTs. Los TBTs tienen 3 magias que cambian completamente el contexto de la incontinencia urinaria. Libre de tensión.
Casi todas las cirugías lo que hacemos es que sobrelevantamos la vejiga o sobrecorregimos el soporte para que no se salga la orina. Y en la actualidad sabemos que la incontinencia está, primero que nada, en la uretra media. Por eso se llama medio uretral. Ya no levantamos la vejiga. Tiene que haber uretra media y tienes que dejar un soporte libre de tensión. O sea, no quiero apretar. Quiero que cuando la paciente tosa, la transmisión sea correcta. Siguiente punto, ya no tengo que abrir. Ahora hago una cirugía con unas agujas especiales, donde nada más abro 1 centímetro y coloco lo que tengo que colocar. Ya no te abro abdominal, ya no abro vagina completa, vamos de acuerdo, literalmente la cirugía que hacemos es de 2 centímetros máximo. Y esto es vagina. Y esto es vagina. Los cabestrillos libres de tensión cambiaron el mundo en 1996. O sea, no tardaron mucho en convertirse en el estándar de oro. Tension free vaginal tape. Tape libre de tensión. Ok, vaginal. Se les cambió el nombre por cabestrillos mediuretrales para decir que realmente van en la uretra media. Aunque el TBT, que es el original, eso fue lo primero que describieron. Lo dijo Ulsten, dijo, vamos a poner la uretra media. Es un cabestrillo de malla, de polipropileno, que se coloca con unas agujas, que es autoanclable. Entonces, cuando coloco la aguja, se queda en su lugar. ¿Ok? Entonces, ahora se les llama cabestrillos mediuretrales. Pueden ser suprapúbicos. Pueden ser transobturadores. O pueden ser miliastrins. Esos son los transobturadores. Los suprapúbicos, cuando apareció el primero, les aviso que yo era pequeñito, ustedes, y acaban de llegar a México. Era una aguja así, como la del Capitán Garfield, pues, ¿ok? Llegaba, abrías 1 centímetro debajo de la vagina y la colocabas como si fuera un dial. Y la sacabas por la parte anterior de la boca. Luego sacabas y luego metías el otro. No dolía nada, obviamente, no recuerdo. Pero era mucho el riesgo que podías pasar por todas partes. Por eso aparecieron los transobturadores. Los transobturadores salían hacia un lado, no entras si no tienes riesgo de cavidad abdominal. Si hubo perforaciones intestinales, obviamente infinidad de perforaciones vesicales, ¿me explico? Pero los TB3 transobturadores tienen poco riesgo, porque son completamente extraperitoneales, o sea, no entra nada en cavidad peritoneal. ¿Sí? Entonces el riesgo es muy bajo de lesión, por eso se prefieren más. ¿Y qué tanto es la recuperación? 2 segundos. Mañana estás continente. Y mañana estás parada sin dolor. No, tampoco gustas. O sea, no, digo, no al día siguiente, pero ¿Sí? después de cierto tiempo. La función de los TBT es colocar una malla de polipropileno que finalmente son de macroporo que la colágena la invade. Y entonces se integra al tejido. Literalmente es hacer un nuevo ligamento en la uretra media. Entonces, al principio te lo pongo y te voy a decir, no hagas ejercicio todo este mes, estás castigada todo este mes, no de acuerdo, pero a partir del mes puedes irte al miércoles, sin problema, porque ya está fraguado con la colágena que tienes ahí, vamos de acuerdo. Entonces, otra vez, los TBT, y no duelen, se los juro. Pregúntenle a ella, lo ponemos muy seguido. No, es que ya va a estar ahorita conmigo, entonces lo ponemos eso muy seguido. La verdad es que ves a la paciente el día siguiente y viene, es más, vino la semana pasada, las tengo que regañar. Porque les digo, no vayan a hacer ejercicio y no vayan a hacer aquella cosa. Y llegan, doctor, ¿me puedo meter en la alberca? No, porque no les duele. ¿Qué tan probable es que vuelvan a tener una episodio de incontinencia o que vuelvan? Si hay una recurrencia. Si es muy alta o No, ahí vamos hoy. no. Entonces, obviamente que el riesgo, ¿por qué escogemos cuál es el mejor tratamiento para incontinencia urinaria? Pues obviamente el que tenga menos efectos colaterales, el que tenga la mejor tasa de éxito, vamos de acuerdo, y el que tenga la menor tasa de recurrencia. ¿Sí o no? Para eso quieres un tratamiento, ¿no? Por eso pagas por un tratamiento, ¿sí? Entonces, Cochrane ha hecho un análisis de cada uno de los procedimientos y la British Medical Journal hizo un metaanálisis de red de cada uno, de la comparación de todos los procedimientos. Y entonces se dice que haciendo este análisis de red, los procedimientos más probados en estudios randomizados controlados son los cabestrillos retropúbicos y los cabestrillos transobturadores. Tienen más estudios que cualquiera de los medicamentos que se puedan imaginar. ¿Ok? Las líneas entre ellos son las veces que se han comparado con diferentes tipos de procedimientos.
Entonces, si me preguntan cuál es el tratamiento más estudiado, con menos complicaciones y con mejor tasa de éxito para incontinencia urinaria, de acuerdo a la literatura, ¿cuál es? Los cabestrillos retrocúbicos y los transobturadores, seguidos de la colposuspensión abierta, porque ahí dice abierta. ¿Ok? De pronto sale alguien que dice, yo hago un burch laparoscópico. Yo te diría, ¿para qué si puedes poner un slip? ¿Es una recurrencia? No, esa es la tasa de éxito de cura. La tasa de éxito de mejoría, que no es lo mismo, porque para nosotros mejoría es que ya no tengas la misma cantidad de incontinencia que tenías antes, ¿sí me explico? Siguen siendo los cabestrillos mediotrales los más estudiados y con más tasa de éxito y mejoría. La mejor tasa de cura está con el retrocúbico seguido del transobturador, aunque el transobturador es más aceptado por las pacientes. Los SLIM tradicionales y la colposuspensión abierta son los 4 procedimientos estándar de oro para incontinencia urinaria de esfuerzo en la actualidad. ¿Ok? Con esos radios, ¿cuáles son los factores de riesgo para que tengamos una recurrencia? Pues resulta que lo hemos estudiado bastante. Y todos pensamos que la edad, y por eso no teníamos que operar a señoras grandes. Y resulta que no. La obesidad tampoco. La severidad en los síntomas tampoco. Y la cirugía previa tampoco. Entonces, el nivel de evidencia es que invariablemente te va a tocar y 1 de cada 10 puede tener una recurrencia. No al mismo grado que tenía antes, pero sí puede tener una recurrencia. La sugerencia para tratamiento de incontinencia urinaria por su en general es fisioterapia pisopélvico. Y luego yo te recomendaría un cabestrillo medioretral, pero resulta que a ti no te gustan los cabestrillos medioretrales por razón, motivo, circunstancia, la que tú quieras, te recomendaría un bocho. Finalmente un cabestrillo tradicional y por último un abultante. Hoy los abultantes, se ve padre el concepto, o sea, introduzco una aguja dentro de la uretra, coloco un abultante y en teoría va a ser más continente. El problema de los abultantes es como todos los abultantes en todo el mundo, o sea, se van desapareciendo con el tiempo y tienes que poner otra vez. ¿Cuánto duran? Variable, pero duran entre 1 año y 3 años. El esfínter artificial no se recomienda. La terapia con células madre fuera del contexto. La radiofrecuencia fuera del contexto y el láser vaginal o uretral está fuera del contexto para tratamiento para incontinencia urinaria. Eso es lo que dice el metaanálisis que les acabo de mostrar. Recomendable un buen diagnóstico, una elección primaria correcta, un buen cirujano y explicar los riesgos a la paciente. Le tienes que decir que puede fallar, vamos de acuerdo. Ese es el problema más importante. Puede ser una complicación. Si tú no le explicas a la paciente y tiene una complicación, entonces ese es el problema. A veces, por ejemplo, a mí me toca mucho operar pacientes de otros ginecólogos. Entonces, pueden tener de pronto un evento que no es tan catastrófico. Les digo, es normal que pase, pero a mí nadie me lo he dicho. Entonces, es muy importante saber qué es lo que ofreces y qué es lo que vas a obtener. Y ofrecer alternativas. Lo que dice la Sociedad Internacional de Continencia para manejo de incontinencia urinaria es eso. Vean cómo lo que yo les puse en la gráfica es lo que dice que es la evaluación inicial. Y esto es del 2023. Si la paciente dice que tiene incontinencia urinaria de esfuerzo por clínica, mixta o de urgencia, el tratamiento de primera línea es cambios en el estilo de vida. ¿Ok? O cambios en hábitos. Ejercicios de piso pélvico. ¿Sí? Entrenamiento vesical y antimuscarínicos en caso que tengas vejiga hiperactiva. Puedes usar electroestimulación o conos vaginales. En caso de falla, entonces empiezas a valorar si quieres hacer una hemodinamia multicanal. Pero ahí dice todavía, vean las notas, no en todas. ¿Ok? Y el tratamiento para incontinencia urinaria de esfuerzo es tapes o slings, que son los cabestrillos medioretrales, colposuspensión abierta, y por último, no descartamos los genes abultantes. Para vejiga hiperactiva es toxina botulínica y neuroestimulación sacra, pero primero toxina botulínica antes de hiperestimulación sacra. ¿Ok? El manejo de la incontinencia en adulto frágil, que es lo que les interesa a ustedes, les presenté cómo se manejan los 2 tipos de incontinencia más frecuentes, ¿sí me explico? Porque la paciente puede tener los 2. Si tengo los 2 tipos de incontinencia, ¿cuál voy a tratar primero? La fácil. ¿Cuál es la fácil? ¿Y tú? ¿Cuál crees que sea la fácil?
esfuerzo. No, esa ya. La de atrás contigo. No, yo. Ah, Vamos a ponerlo más global, ¿te parece? Tengo una que se trata con medicamentos y una con cirugía. ¿Cuál crees que es más fácil? la pública. Siempre trata de la más fácil. ¿De acuerdo? Si corrigen de incontinencia con la más fácil, sea muy feliz. Ves qué tanto tiene de incontinencia en área de esfuerzo y lo evalúas específicamente. ¿Qué tanto le afecta su calidad de la incontinencia en área de esfuerzo? Pero tenemos un problema, que es la fragilidad. Ustedes saben más de fragilidad que yo, ¿sí? Todos los días viven con fragilidad y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Saben la definición de fragilidad y todos los contextos que tiene que ver, las clasificaciones de fragilidad que existen, ¿sí o no? Yo no. Pero lo que sí les puedo decir es que el paciente no frágil, yo no es lo mismo tratar a un paciente de 65 años frágil que un paciente de 65 años no frágil. El paciente de 65 años no frágil se trata como cualquier otra persona con lo que les dije. ¿De acuerdo? Y el frágil tienes que tener ciertas consideraciones con él. No importa la edad, tiene que ver la fragilidad. Entonces yo tengo una paciente de 75 años no frágil, que tiene una incontinencia y un esfuerzo, ¿la puedo operar? Sí, sí, no tiene comorbilidades. Y si eso es lo que le está afectando a ella. ¿Ok? Y si tienes un diagnóstico correcto y sabes lo que vas a obtener. ¿Sí? Pero una paciente frágil no la vas a someter a una cirugía. ¿Ok? Porque además la respuesta no va a ser la que tú decides, la que tú quieres. Tenemos que ver qué comorbilidades tiene, tenemos que ver qué farmacología tiene, porque generalmente todo el adulto mayor tiene polifarmacia, y entonces empezamos con el tema de los antimuscarínicos. Ah, sí, dale un antimuscarínico y y para cuando acuerdas tiene otros medicamentos o tiene otras enfermedades que tienen contraindicación de los medicamentos. Entonces tienes que evaluar muy bien qué tratamiento vas a hacer, evaluando comorbilidades y farmacoterapia que ya tengas. Ver el estado físico, que es realmente el estado de actividad, y ver el estado cognitivo. Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene una demencia muy severa, que tiene incontinencia urinaria, que usa pañal y que se defeca durante el baño. ¿Y cómo le puedes ayudar? No le puedo. ¿Sí me explico? Mientras que no esté consciente y no me ayude, porque, por ejemplo, tengo el otro que realmente tiene dificultad para pararse, ¿vamos de acuerdo? Entonces tengo que hablar con el cuidador. Y ese es un tema que tiene que ver con ustedes bastante. El cuidador es fundamental en el adulto mayor frágil. Y entonces tienes que llevar a tu mamá todos los días, cada 3 horas al baño. O el que la cuida tiene que llevarla al baño cada 3 horas para que realmente no tenga accidentes. Tengo pacientes que con esa maniobra tan sencilla de llevarlas con misión programada, por así decirlo, y en la noche levantarlas una vez en la noche, se acaba su incontinencia urinaria y dejan usar pañal. Pero es más fácil usar un pañal y dejarlo ahí. Y nunca moverlo. ¿Cierto? Comorbilidad, medicamento, estado físico y los factores que afectan que tienen que ver con el ambiente. Obviamente la supervisión, lo que les estoy platicando. Les voy a platicar un caso para que lo vean desde otro punto de vista. ¿Les parece? Yo trabajo hace muchos años con geriatras y trabajo mucho en geriatría del hospital universitario y veo pacientes del hospital universitario. Y una vez una paciente que había tenido un accidente cerebrovascular y ella me decía, es que tengo incontinencia, le di medicamentos y controlé muy bien el día, pero en la noche siempre amanecía mojada. Entonces digo, bueno, a ver, hasta que un día me confesó, el problema del doctor es que yo me orino a las 6 de la mañana. Y yo pues, no se preocupe, o sea, levántese temprano y vaya, es que yo no me pongo. Y mis hijas no se levantan hasta la 9. Y la enfermera que me viene a cuidar llega a las 8. Entonces siempre pierdo entre 6 y 8 porque no alcanzo a esperar a que llegue la enfermera. Hablé con sus hijas a que se levantaran más temprano, lo hicieron una semana y después les valió. Pero cuando lo hicieron, no se mojaron. Y entonces ya le había quitado el pañal de día, ya nada me faltaba quitar el pañal de noche, pero por ese factor no podía quitarse. Entonces sí dependemos mucho del adulto frágil del cuidador, ¿ok? Y de las medidas generales del adulto mayor. Tener mucho cuidado con comorbilidades. Por ejemplo, el manejo de prolapso también. Hay manejo de prolapso conservador. No la vas a operar, pero sí tienes que ayudarle, ¿vamos de acuerdo? Hay que manejar mucho lo que viene siendo los estrógenos, porque sí es importante el manejo con estrógenos en el adulto mayor por el trofismo genital, pero es importante que tiene que ver como cofactor, no tanto como tratamiento. Se tiene que hacer una evaluación normal como en todos, pero tenemos que identificar el estado de fragilidad. Podemos hacer pruebas de todos, medición, ejecutivos,
Es muy importante evaluar si tiene síndrome urogenital de la menopausia y tratarlo si lo tiene, ¿no? Y valorar igual si requiere una urodinamia o no. Tenemos el paradigma de lo que viene siendo el tratamiento para la continencia, si va a ser continente dependiente, si va a ser continente independiente, vamos de acuerdo, pero al final del día creo que sí tenemos que ofrecerles un tratamiento. Ya no los voy a aburrir porque sé que hablo mucho. Entonces, es muy importante que tienen que cuidar que el adulto mayor no sea víctima del abandono o de no tratamiento, ¿de acuerdo? No es que ya, ¿para qué le lloran? Porque sí son víctimas de tratamientos, por así decirlo, mediocres para sus problemas, porque ya son adultos mayores. ¿Ok? Entonces, bueno, y voy otra vez a platicarles, para mí es muy importante que traten de hacer este ejercicio de los interrogatorios, porque ustedes son los que se dan cuenta de esos pacientes que tienen incontinencia. Que aprendan un poco el manejo primario, que son los hábitos, ¿vamos de acuerdo? Que son los pequeños detalles del cuidador, que me imagino que todos ustedes están aprendiendo eso, vamos de acuerdo, pero para mí es importante también porque muchas veces son con lo que me topo cuando voy a ver un paciente o cuando voy a ver un paciente a su casa, el descuido particularmente del cuidador y el desconocimiento de que hay tratamientos también. Vamos, entonces, ay, ¿se puede tratar? Vamos a ver. Pues que está enfocado en la hipertensión y la diabetes. Esto también es importante y les afecta mucho su calidad de vida. Bueno, espero no haberlos aburrido. Bueno, dudas que tengan. ¿Suficientemente confuso? Un placer estar con ustedes. ¿Cuándo podría usted referir a nuestros pacientes o cuándo, o con qué estudios o algo para ahí? Sobre todo cultivos. La otra es no tener miedo, por ejemplo, a los... Hay un terror erróneo a los estrógenos locales, ¿no? De acuerdo. Los estrógenos locales, la sociedad americana de cáncer dice que no producen cáncer, cuando se puede dar incluso tienen un cáncer no monoreceptores. Entonces sí tienen que dar estrógenos locales a los pacientes. Las medidas generales de aseo son súper importantes, pero el problema es que las tenemos que aprender. El aseo del área genital debe ser jabón neutro, no utilizar para protectores suaves o pañales si no lo requieres específicamente. Entre más fresco y ventilada siempre va a ser mejor. Voy a tener menos complicaciones específicamente. Y en el caso de la incontinencia urinaria, la movilidad obviamente que sí es fundamental. O sea, yo tengo que hacer que, yo sé que al adulto mayor le cuesta más trabajo moverse, pero invitarlo a hacer esos ejercicios y si aún así tiene incontinencia urinaria después de todas las medidas primarias, dices, bueno, requiero que alguien lo evalúe para ver si puede ir a mejorar los fármacos. Oye, ¿puedo usar fármacos? Claro, pero les diría, no empiecen un antimuscarínico si no han evaluado una orina residual, porque entonces van a tener un problema. Ese es consejo, vamos de acuerdo. Pero sí pueden hacer muchas medidas que realmente más del 50% de los adultos mayores van a mejorar simplemente con medidas sencillas. A veces el problema que tenemos es ese, digamos, ¿no? Mandan a hacer un estudio para mi y el estudio ni siquiera es porque tengo infinidad de pacientes con histogramas miccionales. ¿Lo vieron las pláticas? Ya nos sí, pero otra vez es, medidas generales es más cardinal que estudios complejos que no sirven para nada. Los pequeños detalles siempre van a ser muy importantes y en el adulto mayor tienen más trascendencia. Y traten de evitar el sobreuso del pañal y invitar a los cuidadores y a ellos mismos a que traten de no, porque es muy fácil ese manejo, pero ese manejo invariablemente siempre le va a cobrar más al final. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muchas gracias. Ya, gracias. No, gracias. No, para servir. Sí, fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y pues, Alexa, la siguiente es festivo, ¿no va a haber? La primera de Semana Santa tampoco. Entonces nos vemos en 3 semanas. Muchas gracias. De robo. Ya felices. Hasta luego.